A la hora de hacer turismo en Suiza, la orilla del Rin pasa un poco desapercibida. Aprovechando el pase Interrail, vamos a hacer una ruta en tren desde Zúrich hasta St. Gallen río arriba. La primera parada es en las cataratas del Rin o Rheinfall. No son muy altas, pero sí las más caudalosas de Europa Central. Están flanqueadas por los Schloss de Berg, en el cantón de Schaffhausen, y Laufen, en el de Zúrich. La fuerza del agua impresiona, y su mejor momento es primavera, tras las lluvias y el desierto. Desde Zúrich, lo más conveniente es coger el S9 hasta Neuhausen-Rheinfall. La otra opción es el S12 y parar al otro lado del río, en Schloss Laufen. Dejamos Rheinfall y tomamos el siguiente tren, que nos lleva a Schaffhausen, capital cantonal, para ver su famoso Munot, una fortaleza del siglo XVI que es símbolo de la ciudad. Schaffhausen es casi un exclave suizo en Alemania. Por ejemplo, alguna de las paradas de mi tren estaba en territorio alemán. El Munot está en la parte alta de la villa. Su elegante forma circular destaca sobre la ciudad y el río. El interior es otra cosa. Lóbrego y opresivo, parece mentira que el concepto original sea de Alberto Durero, que fue el más importante artista alemán del Renacimiento y autor de bellísimas pinturas y grabados. Desde la terraza hay buenas vistas de la ciudad y también se puede ver el exclave alemán de Bissingen am Hochrhein, separado del resto de Alemania por unos 700 metros. Al volver a la estación podemos bajar por los viñedos municipales del Munot, donde cultivan uvas Pinot Gris y Noir. Cada media hora sale un tren para Biel y unos 20 minutos después nos dejará en nuestro siguiente destino, a los pies del castillo de Hohenklingen. En este lugar, donde termina el lago Constanza y empieza el Hochrhein o Alto Rin, Stein am Rhein presume de ser uno de los pueblos más bonitos de Suiza. Fue plaza importante, al converger varias rutas comerciales en su puente. Es diciembre y vamos a visitar su mercadillo de Navidad. Apenas quedan algunos restos de la muralla, reemplazada por viviendas. En los puestos podremos probar las salchichas típicas y el famoso vino caliente especiado, el Glühwein. Stein am Rhein exhibe con orgullo su maravillosa arquitectura germánica, con frescos en las fachadas, exquisitamente conservadas. El monumento más importante es el monasterio de St. Georgen, que se encuentra al lado del río. Debía su poder y su influencia a controlar el paso del Rin y la frontera con sus vecinos de la actual Alemania. El día avanza y hay que seguir. Nos espera el tramo más largo en tren. Al ser los días tan cortos no he podido parar en ninguno de los pueblos de la ribera. Tampoco en Constanza, entre las dos partes del lago al que da nombre, el Untersee Lago Bajo y el Bodensee Lago Alto. Constanza está al otro lado de la frontera. Los trenes suizos son tremendamente puntuales y cuentan con muchas frecuencias, lo que los hace ideales para viajes como este. Es difícil imaginar que el Untersee se ha congelado varias veces en tiempos tan recientes como la década de los 80. Imaginad lo crudos que eran los inviernos en esta región. El cambio climático dificulta que volvamos a verlo. Los pueblos se suceden a lo largo de la costa, algunos con pequeños embarcaderos. Los deportes náuticos son populares en Suiza, aunque nos cueste imaginar eso en un país montañoso lejos del mar. Y no son malos navegantes. De hecho, han ganado más Copas América de vela que España, con mucha más tradición marítima. No son los paisajes más espectaculares de Suiza, ya que estamos en la llamada meseta central, pero tienen algo sereno que me encanta, con esos prados y plantaciones de viñedos y frutales. En St. Gallen empezaremos la casa por el tejado. O la visita por las alturas.
Al visitar la ciudad merece la pena subir a sus parques. Dreilinden es el más concurrido. Hay varios estanques, huertos urbanos para las familias, zonas de baño y algunas de las mejores vistas de la ciudad. Un poco más al sur está el bosque de Berneck o Bernekval. Bernekval, pasando el distrito de St. Georgen, estaba casi desierto. Está en una colina coronada por un pequeño bosque autóctono. Las vistas no son tan buenas para una persona, pero son insuperables para un dron. Si lo que quieres es hacer una buena toma de la catedral y de la ciudad vieja, este es el lugar. Se ve toda la ciudad, Dreilinden y hasta el lago Constanza. Uno de los secretos mejor guardados de la ciudad son las cascadas del Steinach, que significa, literalmente, arroyo piedras. No puedo imaginar por qué. Ya casi estamos en la catedral, que fue una de las más importantes de Europa. Lo más destacado es su biblioteca, una de las más antiguas del mundo, patrimonio de la humanidad, del siglo VIII. Es hora de volver a Zúrich. Al ser casi Navidad hay representaciones del nacimiento, con camellos y un Herodes que envía soldados a por los primogénitos de Judea. Y así terminamos esta ruta de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.